Ha surgido un nuevo gran inconveniente con Grand Theft Auto 5 y en esta ocasión no estaremos hablando sobre lo muy rentable que sigue siendo para Rockstar Games a día de hoy, porque eso ya lo hemos tocado en diferentes videos, sino que en esta ocasión abarcaremos lo que han hecho recientemente, para ser más precisos, lo que ellos han decidido eliminar de este nuevo GTA 5 expandido y mejorado que sacaron hace muy poco tiempo atrás para la próxima generación de consolas. Y no solo hablaremos de eso, sino que también analizaremos las consecuencias que estas acciones tendrán para el futuro Grand Theft Auto 6 que ellos ya confirmaron que está actualmente en desarrollo, ya que sí, esto podría tener ciertas repercusiones en ese videojuego, pero no nos adelantemos y mejor pasemos con todo lo que tienes que saber. Déjame te doy la bienvenida a fanáticos de los videojuegos y antes déjame decirte que el día de hoy tenemos una oferta muy especial para ti, y es que si te suscribes en este preciso momento, el día de mañana encontrarás al amor de tu vida y por supuesto serán felices para siempre. Sí, como si estas cosas pasaran. ¿Que no me crees? Pues bueno, dale al botón de suscribirse porque esta oferta termina en menos de un minuto y así lo descubrirás. Sin más que decir, comenzamos. El éxito de GTA V a día de hoy sigue siendo una completa locura, más específicamente si hablamos del GTA V que salió nuevamente para las consolas de nueva generación. En muy pocos meses ya ha batido nuevamente récords de ventas y ha superado en ganancias a juegos totalmente nuevos que se estrenan hoy en día y que al parecer no tienen oportunidad para poder sobrepasar a un videojuego con una antigüedad tan sorprendente, pero lo que es cierto es que a pesar de ello la nueva versión de GTA V no ha venido totalmente íntegra como el de todas las versiones anteriores, sino que en esta ocasión Rockstar se ha tomado la molestia de eliminar varias cosas que estaban antes en el juego y que ahora ya no están. Lastimosamente es algo preocupante porque también podría repercutir en el próximo Grand Theft Auto y ya te contaré más adelante cómo es que esto podría llegar a afectar. Pero primero quisiera ir con otro asunto que también ha preocupado a muchos, y es que recientemente salió la siguiente noticia. Se filtra el posible logo de Grand Theft Auto 6 con merchandising de Rockstar. Los fanáticos señalaron una supuesta actualización de la tienda en línea de Rockstar Games. Si bien no hay pruebas concretas en las que esta actualización temporal sea legítima, mucha gente está convencida de que Rockstar acaba de dar un primer vistazo al logo oficial de GTA 6 en un descuido accidental, ya que según ciertos reportes, la página de productos de Rockstar en línea se actualizó el 15 de abril con un solo artículo nuevo. Según una captura de pantalla antes de que supuestamente se eliminara de la tienda, está este nuevo artículo que antes no estaba exactamente. Para resumirte muy brevemente, se trata de una nueva camiseta que tenía el nombre en clave y parecía ser gratis, conocida como la Black Americans Logo. Esta prenda presentaba un logotipo único para lo que solo puede ser GTA 6, con los números romanos clásicos que muestran la V y la I con colores rosa y azul. Muchos tomaron esta imagen filtrada como el primer gran vistazo al logo oficial de GTA 6, pero ahora, siendo totalmente honesto contigo, personalmente no comenté esta noticia cuando sonó fuertemente hace 2 semanas atrás aproximadamente, porque la verdad se me hizo bastante obvio que estábamos ante algo falso y sin sentido. Normalmente, cuando acostumbro a hablar de lo que sería el próximo Grand Theft Auto, siempre dejo muy en claro que se tratan de teorías y para nada debe ser considerado como algo oficial o legítimo, pero en esta ocasión, esta noticia del supuesto logo filtrado de GTA 6 en esta camiseta que según ellos se había filtrado en la tienda oficial de Rockstar, pues se lo llegó a considerar como algo totalmente real y me molestó un poco, ya que la gente me presionaba para que hablara de ello y pues justamente por eso estoy aquí, para desmentirlo, ya que si es que esto realmente fuera cierto, sería bastante triste que Rockstar se haya tomado el tiempo para hacer un logo tan flojo y con tan poca calidad. Hoy en día tú puedes encontrar en Google muchísimos logos de GTA 6 realizados por fanáticos y de muy buena calidad que sin duda los podrías hacer pasar por el logo original, y cuando vi sencillamente se me hizo raro que la gente creyera que era el original. Pero bueno, aún así no descarto que podamos tener noticias de Rockstar muy pronto, ya que el tiempo pasa demasiado rápido y para este año seguro que tendremos nueva información, por lo cual acuérdate de estar suscrito a este canal porque aquí serás donde te enteres en primer lugar de todo lo que vaya a pasar. Pero bueno, ahora sí vamos con lo que dice en el título de este video, y es que Rockstar al parecer ha eliminado contenido del nuevo Grand Theft Auto 5 que salió recientemente, pero ¿qué clase de contenido estamos hablando? Quizás es algo sin relevancia o han eliminado cosas que de verdad tengamos que estar preocupados. Pues bien, a continuación te
te comento la noticia, GTA V ha eliminado contenido transfobo de sus versiones de PlayStation 5 y Xbox Series S. Te recomiendo que aún no te vayas porque la verdad esta noticia sí importa y mucho, pero vamos para conocer esto más de cerca. Las versiones Next Gen de Grand Theft Auto 5 se estrenaron ya en la tienda de PlayStation 5 y Xbox Series el pasado mes de marzo, pero de lo que no muchos se percataron es de que se han eliminado cosas del juego con estas nuevas ediciones. Hay pequeñas alteraciones en ciertos decorados que podemos ver en el título. Sin ir más lejos, ha desaparecido una figura que se encontraba cerca de las zonas recreativas y que molestó a algunos de los usuarios para ser considerado como una broma transfoba. Al hablar de genitales intercambiables, la nueva figura que sustituye a la anterior ya no hace referencia a los personajes transgénero, y también junto a ello los usuarios han descubierto que también se ha eliminado un modelo de drag queen muy estereotipado que sigue presente en los archivos y de hecho puede utilizarse en el modo director, pero como tal sus líneas de diálogo han sido borradas y el NPC ya no aparece por el mapa, por lo cual de momento no hay una explicación oficial por parte de Rockstar que pueda dar respuesta a esta duda, y aunque no son cambios que modifiquen en ningún momento la experiencia en general del juego, se ha levantado ciertas preocupaciones del hecho de que hayan decidido hacer esto, principalmente por lo siguiente. Esta saga es una sátira norteamericana, trata de diversos temas como la burla y el humor, y sentirse ofendido por un GTA es estúpido. No creía que Rockstar pasara por el aro de la censura de la generación de cristal. Me parece que el 6 ya no va a tener ese humor ácido e hiriente que caracteriza a la saga. Lástima, caerá en una segunda mano seguramente si siguen por este camino de la autocensura. Por si no lo has entendido, te lo resumo rápidamente. Es preocupante que Rockstar decida en la actualidad eliminar este tipo de cosas para el público o para las modas actuales. Considerar que sea algo irrespetuoso o incoherente es un poco sin sentido hoy en día, ya que Grand Theft Auto siempre ha sido caracterizado por evidenciar la realidad de la sociedad en la que vivimos, una sociedad llena de estereotipos, prejuicios, violencia, etc. Y el hecho de que hayan decidido hacer esto con la nueva versión de GTA V levanta la duda si el próximo GTA que salga a la venta sea desarrollado como un juego políticamente correcto, donde ya no se pueda percibir la verdadera realidad sucia y cruda tal cual y como la conocemos. Y esto es una queja en general, ya que los juegos de Rockstar nunca se han visto perjudicados en cuanto a la historia porque siempre han retratado muy bien la cara social en la que vivimos, pero si de alguna forma comienzan a modificar eso para adaptarse a lo que se considera correcto hoy en día, muy posiblemente veamos otros futuros lanzamientos con una esencia algo distinto a la de la realidad que conocemos. Así que de momento esa es la mayor preocupación y por lo cual cobra relevancia la noticia que te he contado en este video. Pero bien, a pesar de todo lo que te he dicho, ¿cuál podríamos decir que será la verdad de todo esto? ¿Qué es lo que realmente le espera al próximo GTA y al futuro de la saga más exitosa del mundo abierto? Pues lo único seguro que hay por ahora es que Take-Two celebrará su conferencia telefónica de inversores en el cuarto trimestre del 16 de mayo a las 4:30 p.m. Se espera que ofrezca nuevos resultados en lo que se refiere a la próxima generación de consolas con GTA V y su lanzamiento de GTA Plus. Ojalá que al mismo tiempo den algún nuevo detalle de lo que sería el próximo Grand Theft Auto, ya que por supuesto desde que hicieron su confirmación dijeron que debíamos estar esperando nuevos detalles, pero de momento no han dicho nada nuevo. Así que aquí estaré yo para mantenerte al tanto, pero por mientras déjame te invito a que veas el siguiente video que te estará apareciendo en pantalla, que es sobre GTA y que estoy bastante seguro que te va a gustar. De mi parte eso ha sido todo por este video y nos vemos hasta la próxima.